Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Somos peregrinos de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, has cerrado las puertas del arca y se ha desatado la tormenta del mal que hoy domina al mundo. Te rogamos, Señor, que nos incluyas misericordioso en tu arca, ya que con nuestro propio esfuerzo no lo lograríamos. Te necesitamos tanto, Señor. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Sean todos, como siempre, bienvenidos a nuestro encuentro semanal con la Sagrada Escritura para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Con ustedes, Carlos Martín y Sasa Puerta, laico defectuosamente al servicio del Señor. Bueno, volvamos entonces a ponernos en contexto, recordando nuestro encuentro anterior, donde habíamos visto que algo que ya es constante, y es que el tiquete, por así decirlo, para subir al arca de la salvación, o sea, para dirigirnos hacia la plenitud, es la justicia. Los escritores sagrados, a nombre o inspirados por Dios, son insistentes en que Noé es un hombre justo. Y no perdamos de vista también que su nombre, Noé, significa portador de paz, y que paz es la suma de todos los bienes. Por lo tanto, concluimos que salvación, o sea, plenitud, es igual a justicia, que no hay otro camino para lograrla, para obtenerla, para llegar a la salvación o plenitud. No hay otro camino distinto a la justicia. Vimos también, a través de la sabia observación y análisis, que el invisible ordenador soberano, Dios, le da a sus agiógrafos humanos, el fundamental y trascendental valor que para él, para Dios, tiene la institución de la familia. Cómo Dios le da la salvación a la familia del justo sin un argumento o mérito distinto a ser esa valiosa institución que acompaña y sostiene, que es soporte del justo y por lo tanto de la justicia. ¿Y cómo es esta gran institución, la familia, objeto de los más feroces ataques del mal? ¿Cómo se convierte en objetivo principal del maligno? Pues naturalmente que el nido de la justicia enfurece al mal, pues obstruye su trabajo destructor que él, el maligno, hace a través de la injusticia. Y la justicia tiene su cuna en la familia. Y vimos también un bonito y simbólico mensaje respecto de la familia, transmitido con el simbólico lenguaje numérico, en este caso a través del número 5, que son los miembros de la familia de Noé, y cuyo significado es abundancia de los regalos de Dios, recordémoslo, que es lo que simboliza esa salvación otorgada por Dios a esa familia de 5 miembros, como regalo abundante de Dios para el justo Noé. Y ahora entonces prosigamos con nuestra lectura del libro del Génesis en la continuación del capítulo 7, desde el versículo 6 y hasta el 11. Del libro del Génesis. Cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía 600 años. Entonces entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio.
y los animales puros, los impuros, los pájaros y todos los seres que se arrastran por el suelo. Entraron por parejas con él en el arca, como Dios se los había mandado. A los 7 días las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Noé tenía 600 años y era el 17º día del segundo mes. Ese día desbordaron las fuentes del gran océano y se abrieron las cataratas del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, empecemos recordando que habíamos propuesto un ejercicio fundamentalmente de observación en nuestro último encuentro. Espero que lo hayan hecho, pues era simplemente ver cuán similares son los fragmentos del capítulo 6, versículos del 19 al 22, perteneciente a la tradición sacerdotal y quizá con influencia eloísta, con el fragmento del capítulo 7, versículos del 2 al 5, perteneciente a la tradición yavista. Este ejercicio solo era para nutrir nuestra capacidad de lectura crítica y analítica, para agudizar nuestro ojo y entendimiento e irnos capacitando para diferenciar similitudes y diferencias, paralelos y opuestos, en fin. Y si realmente hicieron el ejercicio y lo hicieron bien hecho, entonces seguramente tienen inquietudes. Si estuvieran frente a mí en este momento, les preguntaría, y yo esperaría que me las plantearan o que ya las hubieran resuelto, las hubieran consultado y me las expusieran. Pero como no podemos hacer ese ejercicio ahora, entonces se las revelaré. Esas inquietudes que les tuvieron que haber surgido, repito, si hicieron el ejercicio de lectura atenta y juiciosamente, esas inquietudes tienen que ver también con el lenguaje numérico. Espero que ahora ustedes estén sonriendo y asintiendo porque efectivamente las descubrieron. Y eso quiero creer yo porque es muy importante, es fundamental que aprendamos a ser muy observadores, cuestionadores y críticos. Y además Dios espera que lo seamos, porque a Él no le gustan los que tragan entero. Imagínense a Dios diciendo, entonces yo los hago bien inteligentes, a imagen y semejanza mía que soy inteligente, ¿y cómo así que aquí vienen a tragar entero? Pues no. Entonces a Dios le gusta que seamos inquietos, que seamos cuestionadores, que nos planteemos las inquietudes. Quiero creer que estos peregrinos de Cristo no caen en esa trampa. Pues bien, el fragmento yavista, es decir, el del capítulo 7, versículos del 2 al 5, tiene una información numérica que para el lector juicioso tiene obligatoriamente que llamarle la atención y no pasará por encima de ella sin considerarla. Y es que en el versículo 4 nos dice que dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches. Y ahí tenemos 2 números, el 7 y el 40, que ya a estas alturas de nuestro conocimiento tienen que llamar poderosamente nuestra atención, pues ya sabemos que los números constituyen para aquellas culturas dentro de las cuales están los hebreos un lenguaje especial que no solo es cuantitativo, que representa una cantidad, sino que también, aunque no siempre, es cualitativo, o sea que representa una cualidad. Espero estar siendo claro. Entonces, en ese orden de ideas, voy a decirles lo que ojalá que todos ustedes ya se hayan preguntado y que muchos hayan ya consultado. Y es que el número 7, que ya lo habíamos explicado antes,
por ejemplo, cuando estudiamos el relato hexamerón de la creación. Pero lo repetiré. El 7 significa plenitud, totalidad, ya que es la suma del 4, norte, sur, oriente y occidente, que representan todo el espacio, más el 3, pasado, presente y futuro, que representa todo el tiempo. Y como por fuera del tiempo y del espacio no hay nada, por eso el 7 representa la totalidad, la plenitud. Entonces aquí el mensaje que nos transmiten los escritores sagrados es que al llenarse la taza, para decirlo coloquialmente y de forma que lo entendamos fácilmente, o sea, apenas hayamos completado el daño, apenas la hayamos embarrado del todo, lógica y obviamente habrá una consecuencia. Eso es lo que nos está advirtiendo Dios a través de la luz que da a sus escritores sagrados para decirnos que si seguimos acumulando males, o para ser precisos, injusticias, entonces tendremos que pagar las consecuencias. Esto lo entendemos con facilidad, ¿cierto? No son revelaciones hechas de forma misteriosa, mediante unos arcanos incomprensibles o mediante unos enigmas solo descifrables por sabios iniciados en lecturas mistéricas. No, la inspiración que Dios otorga a sus agiógrafos es la capacidad de observar con sabiduría y con propósito de bien el comportamiento humano, los acontecimientos, los signos de los tiempos, en fin. Ahí radica la inspiración. A ver un ejemplo para que entendamos mejor esto del 7 y de su lectura. Por ejemplo, fumar. Si fumamos un día un cigarrillo, pues no nos hará daño, casi con seguridad. Fumarlo por un mes o por un año, quizá tampoco. Pero llegará un momento, y ese momento es indeterminado, puede ser para unos más y para otros menos, pero llegará ese momento en el cual el consumo de cigarrillo nos hará un gran daño. La acumulación de ese consumo, la suma de tiempo que realicemos ese consumo, nos ocasionará un gran daño. Tos, pulmonía, neumonía, enfisema, etc. Un montón de problemas pueden surgir de ahí. Ese momento es el día 7. El día que se completó, que se saturó el daño y ya vienen las consecuencias. ¿Sí? Espero ser claro. Y es a eso a lo que se refiere el texto con el día 7. O sea, cuando hayamos hecho un daño tan grande a nuestros hermanos, a nuestra sociedad, a nuestro planeta y por lo tanto también a Dios y a nosotros mismos, entonces veremos las consecuencias, el diluvio. Y prestemos mucha atención a esto porque esto aplica para todo, para absolutamente todo en la vida. La política, la economía, la sociedad, la ecología, la familia, la pareja, el trabajo, lo individual, lo personal, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo. Y entonces llegamos al otro numerito, que está inmediatamente después del 7 en el texto de la tradición ya vista, como ya les dije, y es el número 40, que también tiene un significado simbólico. Y no recuerdo en este momento si ya lo habíamos analizado en algún encuentro anterior para darles la referencia de ese encuentro, pero en todo caso el 40 simboliza toda una generación, en el sentido de toda una vida. Y la razón de eso es que el pueblo hebreo en particular, debido a las dificultades de subsistencia que padecieron a lo largo de la historia, consideraba que 40 años era el promedio de vida útil. En otras palabras, que ya a los 40 años se era viejo, se era anciano. Y por eso para ellos el número 40 representa simbólicamente toda una vida
o una generación. Y eso nos permite ya completar la idea que nos transmiten los agiógrafos, a partir de su sabiamente inspirada observación y análisis del comportamiento humano, o inhumano, tal vez deberíamos decir. Si les queda claro, el número 7 es completar el daño, la suma de factores que nos conducen a un fracaso, a un error, a un daño grave. Y el número 40 nos habla entonces de un diluvio, de una oscuridad, de una tempestad, de unas consecuencias que tendrá que pagar toda una generación, que transcurrirá mucho tiempo para volver a renovarnos. Espero ser claro. Bien, ahora pasamos al versículo 6, que nos da otra información numérica, pero ya en este caso con un sentido o simbolismo distinto, pues las grandes cifras usadas por los agiógrafos para designar las edades de los grandes personajes bíblicos tampoco son cronológicas. O sea, no es que ellos vivieran tanto tiempo, tantos años, no, claro que no. Y este punto ya lo habíamos tocado antes también. Sino que con esas grandes cifras, los agiógrafos nos quieren informar, sin tener certeza de los tiempos cronológicos, claro está, no podían tener esas certezas en aquel momento de la antigüedad, por supuesto que no. Y la inspiración de Dios no es telepática, no es telepatía mágica. Eso creo que ya lo tenemos muy claro. Entonces, la forma que ellos encontraron, hablo de los agiógrafos, más adecuada para transmitirnos que tuvo que haber en el devenir de los tiempos unos momentos de ruptura, lo que hoy conocemos como eras, espacios de tiempo que para ellos era imposible definir cronológicamente en el momento en que escribieron estos textos, y es que sigue siéndolo aún para nosotros hoy. Decía pues que ellos supieron, a partir de su sabia observación y análisis, que tuvieron que haber existido momentos iniciales y momentos finales de etapas o eras históricas. Y eso era lo que ellos simbolizaban con esas grandes edades de los grandes personajes del Antiguo Testamento, indicándonos con ello el inicio y el final de un período histórico. ¿Habré sido claro? Espero que sí. Y eso es lo que nos quieren decir en este versículo 6, como diciéndonos que nuestros actos perversos causan unas consecuencias tales que hacen que lleguemos oscuramente a puntos finales de nuestra historia y que a partir de esas consecuencias el mundo cambia, que causamos unos cataclismos que destruyen y desvían el rumbo de la humanidad. Ese es el mensaje que quieren transmitirnos. Y pasamos entonces al versículo 7, donde solo se nos informa que la justicia portadora de paz, o sea Noé, ingresó en el arca con la abundancia del regalo de Dios, o sea su familia de 5 miembros. Este hombre que no existió históricamente, como ya lo hemos comentado, pero que alegóricamente Dios quiere que seamos ustedes y yo, esa es la invitación y la razón de ser de este texto y de toda la Sagrada Escritura. Y mucha atención, porque viene una palabra que es clave también y que hace parte de nuestro lenguaje cotidiano evangelizador, de nuestro lenguaje religioso, del que usamos cotidianamente en nuestra iglesia. Y la decimos casi que sin darnos cuenta siquiera y casi que sin saber qué significa. Y es la palabra que utilizan aquí los escritores sagrados, atención, para definir la razón por la cual entran o entramos al arca
y por lo tanto también es la palabra que le da el significado correcto, adecuado al arca. Arca que ya sabemos que no existió históricamente, pero aquí nos dicen que es real, que es realmente el arca de este relato. Aquí con esa palabra clave vamos a saber qué es. Ya vamos a ver esa palabra porque antes de que sepamos cuál es esa palabra clave, antes de eso tengo que recordarles que el agua es, como ya lo hemos estudiado anteriormente, otro símbolo. En este caso se trata del elemento al cual todos aquellos pueblos de aquella región en general y el pueblo hebreo en particular le tenían un gran miedo. Todos sus grandes invasores, por ejemplo, llegaron por el agua, principalmente por el Mediterráneo, los asirios, los babilonios, en fin. Y ellos en realidad nunca fueron unos buenos navegantes. Ellos han sido buenos guerreros en el desierto, en tierra, pero nunca buenos navegantes. Y esa es la razón por la cual encontramos a lo largo de toda la Sagrada Escritura este elemento, el agua, como el gran enemigo o la gran prueba. Entonces ahora sí, sabiendo, por un lado, que los justos y portadores de paz entran en el arca, y por el otro lado, que afuera está el gran enemigo, entonces ahora sí, veamos para qué fue que entraron y por lo tanto, ¿qué es el arca? Y esa respuesta nos la dice la palabra clave. Espero que todos estén mirando ese versículo 7 y buscando esa palabra clave. Pues esa palabra clave es salvarse o salvación. Ahí lo dice claramente en el versículo 7. Para salvarse. Y creo que esto no necesita más explicación. Si ustedes releen y vuelven a releer este texto y lo meditan profundamente, van a encontrar un tesoro impresionante que ni yo ni nadie les podemos mostrar, porque tiene que ser descubierto. Pero ya conocen el camino. Aquí tienen las luces que les iluminan ese camino, de manera que arranquen pues a recorrerlo. Luego, en los versículos 8 y 9, solo se relata el ingreso de los animales que no requiere ningún comentario especial más que lo que ya más atrás hemos dicho al respecto. Y en el versículo 10 ya se nos informa que se ha llenado la taza, que ya el daño que hemos hecho es irreversible e irremediable. Hemos causado ya el cataclismo. Hemos atentado contra Dios, contra el hermano y contra la sociedad. Y el enemigo, el agua del diluvio, ya se vino encima. Los justos y portadores de paz están en los brazos de Dios, o sea, en el arca, junto a la abundancia de los regalos. Y afuera el enemigo hará presa de los no justos y de los no portadores de todos los bienes, los no portadores de paz. Mucha atención a esta observación. Desde el versículo 7 hasta el 10 pertenecen a la tradición ya vista. Estas observaciones complican un poco nuestro estudio y lo hacen lento, pero son importantes para nuestra cabal comprensión del relato. Eso en cuanto a los versículos 7 al 10, como ya les dije. Pero hoy terminaremos con el versículo 11, que ya pertenece a la otra tradición, a la sacerdotal, igual que el versículo 6. Y en el 11 retoma el tema que ya había planteado en el 6, sobre los 600 años de Noé, o sea, sobre el fin de esa era
de una era y el principio de otra, lo cual era importante para la tradición sacerdotal, pero no tanto para la yavista, y además agrega una fecha correspondiente al calendario sacerdotal como fecha de inicio del diluvio, es decir, de la venida del enemigo a reinar en el mundo de injusticias y caos. Entonces, en medio ya de la avalancha de injusticias y caos de este mundo, y atravesando esta noche oscura de tempestades injustas y de males reinantes, nosotros, los peregrinos de Cristo, nos encontraremos de nuevo aquí en una semana, sabiéndonos protegidos por el arca de los brazos de Dios y suplicando la luz y la fuerza para jamás salirnos del camino de la justicia y la paz, y para seguir descubriendo qué más misterios tiene Dios para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.